En medio de la oscuridad y la duda, descubrí el libro de la vida. Sus páginas me iluminaron, despertando en mí la humildad, la esperanza y el amor. Guiado por esa sabiduría, recorrí un viaje transformador, enfrentando retos y encontrando al fin el camino a la eternidad. Los Nefilim son unas criaturas míticas mencionadas en la Biblia hebrea, específicamente en el libro de Génesis. Los escritos bíblicos nos mencionan que los Nefilim o gigantes surgieron cuando los hijos de Dios, posiblemente los ángeles, se unieron con las hijas de los hombres, las humanas. Esta unión dio como resultado la aparición de estos seres gigantescos y poderosos. Estos gigantes se caracterizaban por tener una gran estatura y una fuerza física impresionante. Algunas fuentes los sitúan como seres de hasta 4.5 metros de altura. La Biblia hebrea los describe como gigantes en Génesis 6:4 y hombres de gran estatura, Números 13:33. Algunas interpretaciones los sitúan entre los 4 y los 9 metros de altura, aunque no hay cifras precisas. Otras fuentes apócrifas y tradiciones rabínicas los mencionan como seres de hasta 450 codos de altura, alrededor de 200 metros. En cuanto a su apariencia física, podemos resaltar que se trataban de seres de gran fuerza y poderío físico, con rasgos y musculaturas imponentes. Algunas descripciones los describen con rostros y cuerpos inhumanos o con características monstruosas. Según los relatos, a estas criaturas se le atribuyeron capacidades físicas sobrehumanas, como fuerza, velocidad y longevidad. Origen y naturaleza. Según la Biblia, los Nefilim fueron el resultado de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, en Génesis 6:1-4. Esto les confería un origen y una naturaleza casi divina, mezclada con la condición humana. En la civilización y en la relación con otras razas, los Nefilim se describen como seres dominantes y temidos por las poblaciones humanas de la época. Algunas teorías los asocian con la construcción de monumentos y sitios arqueológicos antiguos. Estos Nefilim o gigantes eran violentos que tenían fuerza sobrehumana. Eran hijos de unos ángeles malvados que se casaron con mujeres de la época de Noé. El relato bíblico dice que los hijos del Dios verdadero empezaron a fijarse en las hijas de los hombres, que ellas eran bien parecidas y hermosas. Génesis 6:2. Estos hijos de Dios verdadero eran seres espirituales que se rebelaron contra Dios, abandonaron su propio y debido lugar de habitación en el cielo y tomaron forma humana, casándose con todas las mujeres que quisieron. Génesis 6:2, Judas capítulo 6. De esta unión antinatural nacieron unas criaturas híbridas fuera de lo común. Génesis 6:4. Los Nefilim eran gigantes que intimidaban a los demás y que llenaron la tierra de violencia. Génesis 6:13. La Biblia nos describe como los poderosos de la antigüedad, los hombres de fama, de renombre. Génesis 6:4. Tras su paso, dejaron un legado de violencia y de miedo. Algunos al día de hoy declaran, según testigos, que los Nefilim aún siguen vivos en la tierra. Sin embargo, en la palabra de Dios nos dice que Dios trajo un diluvio universal para destruir aquel mundo violento. Los Nefilim murieron junto a la gente malvada. Los únicos que sobrevivieron fueron Noé y su familia, pues se habían ganado la aprobación de Dios. Algunas teorías nos describen que los padres de los Nefilim eran humanos y que estos a su vez eran mutaciones genéticas.
Pero a ciencia cierta es que a los padres de los Nefilim se les llama hijos del Dios verdadero. La Biblia usa esa misma expresión para referirse a los ángeles en Job 1:6. Los ángeles podían tomar forma de hombres. El apóstol Pedro habló de los espíritus en prisión, que en un tiempo habían sido desobedientes cuando la paciencia de Dios estaba esperando en los días de Noé. Y hablando del mismo relato, Judas, escritor bíblico, explicó que algunos ángeles no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propio y debido lugar de habitación. Otros creen que los Nefilim eran ángeles caídos. La verdad, el contexto de Génesis 6:4 indica que los Nefilim no eran ángeles, sino híbridos, es decir, hijos que nacieron después de que los ángeles y las mujeres se reprodujeran. Los ángeles se pusieron a tomar esposas para sí y luego el Señor anunció que cuando pasaran 120 años tomaría medidas en contra de la humanidad rebelde de aquel entonces. El relato aclara que en aquellos días los ángeles que habían tomado forma de hombre siguieron llegándose a las hijas de los hombres y así nacieron los Nefilim, los poderosos de la antigüedad. ¿Quiénes eran los Nefilim y los gigantes en la Biblia? Hay algunos pasajes en la Biblia que son complicados de entender o explicar y por lo general son objeto de mucha especulación. Por ejemplo, cuando la Biblia habla de los Nefilim o los gigantes en la tierra antes del diluvio, ¿a quiénes se refiere? En Génesis 6:1-4 leemos lo siguiente: Cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Pero el Señor dijo: Mi espíritu no permanecerá en el ser humano para siempre, porque no es más que un simple mortal. Por eso vivirá solamente 120 años. Al unirse los hijos de Dios a las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Durante el diluvio, cuando las aguas cubrieron toda la tierra, se cree que los gigantes no pudieron sobrevivir debido a su gran tamaño y murieron ahogados, eliminando así esta raza ancestral de la faz de la tierra. Algunas tradiciones señalan que solo una pequeña cantidad de gigantes lograron sobrevivir al diluvio, como Og, rey de Basán. Posteriormente, en algunos relatos se menciona que los pocos gigantes sobrevivientes se habrían establecido en diferentes partes del mundo y habrían sido finalmente exterminados por la humanidad. Así pues, el diluvio universal habría sido una manera de acabar con esa raza mítica de seres sobrenaturales, según las antiguas leyendas y relatos bíblicos. Cuando pensamos en los gigantes que se mencionan en la Biblia, es probable que el primer nombre que recordemos sea el de Goliat. Y aunque sabemos que fue un hombre de una altura más alta del promedio, él no es el único gigante que aparece en las Sagradas Escrituras. Cuando hablamos de gigantes, no nos referimos a personas altas o que tienen alguna enfermedad que les hace crecer más allá del promedio. Cabe resaltar que las menciones de los gigantes se dan únicamente en el Antiguo Testamento. Los gigantes, a diferencia de lo que se piensa, no eran individuos aislados. Por los registros que se tiene, se sabe que vivían en comunidades y en estructuras sociales organizadas. Los amorreos. Pero los otros que habían ido con él empezaron a desanimar a los israelitas diciéndoles que el territorio era malo. No lo hagan, les decían, no podremos vencer a gente tan poderosa. Los que viven allí son gigantes, como Anac. Ante ellos nos veíamos tan pequeños como grillos. Además es un lugar donde no se puede vivir. Es tan malo que la gente se muere como si se los tragara la tierra. Números 13, 31, 33.
Hay una referencia en el Antiguo Testamento en donde se menciona que los amorreos eran de gran estatura, Números 13, 28 al 33. En otros pasajes podemos ver que ellos provenían del linaje del nieto de Noé. Los semitas y naseos, también conocidos como refaitas o sansumitas, era una raza de gigantes conocida como los semitas. Vivió en una época en la región de Ar. Eran tan fuertes, altos y numerosos como los océanos. Otra raza de gigantes. Números 13, 31, 33. Los refaitas, a quienes los amonitas conocían con el nombre de sunsumitas, habían vivido allí antes. Por eso la región era considerada territorio refaíta. Los sunsumitas eran un pueblo grande con gente tan alta como los gigantes anaquitas. Dios acabó con ellos por medio de los amonitas, que se quedaron para siempre con su territorio. Deuteronomios 2, 20, 21. Og, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los gigantes refaitas. Su cama era de hierro y tenía más de 4 metros de largo y casi 2 codos de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá. Deuteronomio 3:11. Si bien se sabe que los gigantes vivían en comunidades, no todos se mencionan en la Biblia. De hecho, solo sabemos de algunos pocos y por razones puntuales. A continuación se encuentra una lista. Anak. En varios pasajes se refieren a Anak como un gigante del quien descendieron otros más. Se sabe que fue hijo de Arba, quien fue el gigante más importante. Isbi-Benob. Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Segunda de Samuel 21, 16 al 17. Gigantes desconocidos. En otra batalla contra los filisteos en Gat, se enfrentaron con un hombre enorme que tenía 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie, 24 dedos en total, que era también descendiente de los gigantes. Pero cuando desafió a los israelitas y se mofó de ellos, los mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Primera de Crónicas 26, 7. Goliat Geteo. Hubo otra vez guerra en Gat contra los filisteos, en el cual Elanam mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Segunda de Samuel 21, 19. Goliat. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi 3 metros de altura. Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza era enorme y su punta era de hierro y pesaba como 7 kilos. Delante de él iba su ayudante. Primera de Samuel 17, 4, 7. Guerrero egipcio. Y en otra ocasión mató a un egipcio de gran estatura. El egipcio llevaba una lanza en la mano y Benaías solo tenía una vara. Pero esa vara le bastó para quitarle al egipcio la lanza y matarlo con ella. Segunda de Samuel 23, 21. Estaba también Benaía, hijo de Joiadá, un valiente guerrero de Capseel, quien hizo muchas proezas heroicas. Entre ellas mató a 2 campeones de Moab. En otra ocasión, en un día de mucha nieve, Benaía persiguió a un león hasta Ur. Huyó y lo mató. Otra vez armado solamente con un palo, mató a un guerrero egipcio que medía 2,5 metros de altura y estaba armado con una lanza tan gruesa como un rodillo de telar. Benaía arrebató la lanza de la mano del egipcio y lo mató con ella. Primera de Crónicas 11, 22, 23. Laamí.
Volvió a levantarse guerra contra los filisteos y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lamí, hermano de Goliat geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Primera de Crónicas 25. Sipai. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos y Sibecai, husatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Primera de Crónicas 24. Sab. Otra segunda guerra hubo después de God contra los filisteos. Entonces Sibecai, husatita, mató a Sab, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Segunda de Samuel 21:18. En el Corán no se mencionan específicamente a los Nefilim, pero se habla de gigantes que vivieron en la tierra antes que los humanos. Algunas interpretaciones islámicas los asocian con seres demoníacos o ángeles caídos. Algunas estructuras funerarias antiguas, como tumbas y sarcófagos, parecen ser demasiado grandes para un ser humano promedio. No obstante, los expertos suelen explicar estas características por razones arquitectónicas o simbólicas, sin necesidad de invocar la presencia de gigantes. De vez en cuando en la arqueología se han encontrado herramientas, armas o utensilios de gran tamaño, que parecen diseñados para ser utilizados por seres de gran estatura. Algunas culturas indígenas mantienen tradiciones orales sobre la existencia de gigantes en el pasado. Asimismo, algunos relatos de exploradores y viajeros antiguos mencionan haber visto o encontrado restos de seres de gran tamaño. La Biblia nos cuenta que los Nefilim o gigantes fueron destruidos por un diluvio universal enviado por Dios. Sin embargo, hay leyendas que sugieren que algunas líneas de los Nefilim sobrevivieron y se mezclaron con la humanidad. En su totalidad existen diversas teorías y debates sobre el origen, naturaleza y significado de los Nefilim en las culturas antiguas. Algunos los consideran seres mitológicos, mientras que otros creen que pueden haber existido realmente. En resumen, los Nefilim representan una de las criaturas más enigmáticas y misteriosas de las tradiciones bíblicas y mitológicas antiguas, cuyo origen y significado siguen siendo objeto de intenso debate. Recordando que en la Biblia hebrea, Génesis 6:1-4, los Nefilim son descritos como el resultado de la unión entre los hijos de Dios, posiblemente ángeles, y las hijas de los hombres. Su aparición es vista como un acto de transgresión y desobediencia a Dios, lo que eventualmente provocó el diluvio universal. Los Nefilim son considerados seres gigantescos y poderosos, pero malignos y peligrosos para la humanidad. Me encantaría conocer en los comentarios tu opinión personal y aportes a este tema tan enigmático y de interés. No olvides suscribirte, darle pulgar arriba y compartir. Que la gracia de Jesucristo esté con todos y recuerden, vamos camino a la eternidad.